La sala de Jairo sigue incluyente. Hemos invitado a todos los partidos, a todos los sectores para que vengan a exponer aquí, porque son políticos, qué es lo que quieren hacer, a qué se comprometen, cómo se comprometen, cuál es la razón, piensan que van a cumplir, nos van a hablar desde ahora con verdad. Alejandro Sánchez Laricia. Laricia es porque su madre es italiana. De manera que aquí está, él es candidato del Partido Verde, Cámara 106. Un poquito de contexto. Ahí está entonces Claudia López, está el señor Robledo, senador Jorge, muy bueno. Yo agrego, pero no me van a tildar de que yo sigo a Robledo, no que le adjunto ese calificativo, me parece bueno. Fajardo, que es el que está candidato a la presidencia de la República. Bueno, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Jairo, por permitirme estar en este programa contigo y con los oyentes y televidentes. Sí, señor. Bueno, Alejandro, ¿por qué quiere usted llegar a la Cámara? Yo quiero llegar a la Cámara porque sencillamente es hora de llevar la ecología, la socioecología a la política como tal. Llevo muchos años luchando por el tema ambiental, de los ríos y otras cosas que tienen que ver el tema ecológico, y es difícil porque son prácticamente ya 22 años trabajando desde lo civil y estamos en un momento que ya no tenemos tiempo, Jairo, con el tema ambiental y el tema del agua en especial. Entonces esa urgencia es la que me ha llevado a mí a meterme en un medio difícil, porque soy consciente de que es un medio difícil, pero que hay que hacerlo. Tengo mi firme compromiso con mis principios, mis valores y lo que estoy proyectando que quiero hacia el futuro con este tema, que me parece muy importante y vital. La intro me parece muy buena, fantástica. Ahora, Alejandro, una pregunta. ¿Cuándo se crea el Ministerio de Medio Ambiente? Yo me acuerdo de uno casi cuando va comenzando el ministerio, un datico por ahí rápido. Me parece que el señor Meyer fue el primer ministro. No recuerdo cuándo se crea el ministerio. Sí, eso fue como después de la constituyente, precisamente se creó como en el 96, más o menos, 95, 96, ¿Qué número? el 93. 93, perdón, el primer ministro fue, que queremos los datos precisos, acá hablamos con la verdad, pues yo no la tengo en este momento en la cabeza, sino para decir, mire, desde el 93 a hoy, ¿cuántos años? Bueno, 93, 2003, 2013, 20, y póngale 5 más, 28 años, y no ha pasado nada, ¿no? Porque pues pasa muy poco, realmente, en el medio ambiente de Colombia. Semejante país diverso. Sí, con una riqueza biológica sí, muy considerable. Pues sí, tienes tu razón, es que el tema ambiental es muy complejo y en especial tenemos que ver de que es la alteración de la tierra. O sea, con diferente objetivo, la deforestación ha sido un problema muy importante en el tema ambiental de Colombia y detenerla ha sido difícil. Sí ha faltado realmente más autoridad por parte de las autoridades ambientales, más que todo las regionales, porque el Ministerio del Medio Ambiente tiene definido zonas de parques naturales en diferentes partes de Colombia y lo trata de proteger como tal. Ellos siempre han argumentado la falta de recursos, la falta de personal para cubrir áreas tan grandes, pero pues relativamente en esa parte ha hecho su trabajo importante. El problema es el cambio del uso de la tierra, la desafectación de áreas ambientales de importancia para la nación o para la región como tal, que es lo que ha dado paso precisamente al deterioro, en especial, por ejemplo, de las cuencas de los ríos y zonas de bosque importantes. Alejandro, una pregunta concreta para nuestra comunidad, para todos los que nos ven, una audiencia que crece y crece. Sí se puede explotar la tierra, y cuando digo explotar petróleo, explotar carbón, explotar oro, responsablemente o definitivamente no. Es muy complicado porque precisamente es la alteración del suelo, lo que le podemos llamar minería extractiva,
tiene estas características de que es remover el suelo como tal, muchas veces ahondando en él para poder obtener el material como tal. Entonces modifican el paisaje como tal, pero no el punto de vista paisaje por lo bonito que pueda ver la gente, sino los ecosistemas que pueden estar vinculados en esto. Entonces la minería extractiva realmente es muy difícil poderla manejar con los estándares ambientales, porque también contaminan a las aguas como tal. Al hacer, por ejemplo, socavón en el caso de la minería, el agua se subterreniza y prácticamente se pierde. Muchas veces se contamina, va a los pozos o a los acuíferos de agua, que muchas veces no los vemos, y contamina estas fuentes de agua que son reservas realmente para el futuro, no para estarlas consumiendo hoy en día como lo estamos haciendo como nación. Estamos consumiendo las reservas de agua subterráneas porque precisamente las fuentes, las cuencas de los ríos se están secando en todo Colombia. Eso es una realidad que no podemos como te digo yo, olvidar o no tener en cuenta. Es una realidad. Los ríos de Colombia, producto de la deforestación y el manejo de la tierra, están siendo cada vez con caudales más pequeños como tal, y eso es preocupante. Él es Alejandro Sánchez Larichia, nuestro invitado hoy a la sala de Jairo. Él es por el Partido Verde, Cámara 106. Todos están invitados, todos. Izquierda, derecha, derecha-izquierda, derecha-centro, centro-derecha, todos. Ya regresamos a la sala de Jairo. Bueno, aquí tenemos una historia suya. Lideró usted la defensa de los samanes de Cali en la calle Quinta, cuando se planeó el sistema mío. Sí, ahí participamos, yo participé y me acuerdo de otro colega que participó, Fabio Larraondo, también estuvo ahí. Yo estuve en esa marcha porque, no, pues es que eso sí me parecía un desafecio, un arboricidio, increíble. Samanes de centenarios, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿cómo fue esa campaña? Bueno, esa campaña fue debido que, de manera inicial, como tú lo dices, Jairo, Metrocali quiso implementar el sistema masivo en la parte sur. Recuerda que ellos empezaron simultáneamente en la 15 como tal, la calle Quinta y todo el tramo sur como tal. Entonces con el grupo, con el movimiento antitaurino, hicimos una manifestación pacífica muy significativa. Estábamos decididos a no permitir la tala de estos árboles y no encadenamos algunos samanes de estos. Eso tuvo un efecto positivo como tal en los medios de comunicación y sentamos el presente que no íbamos a permitir que estos árboles los talaran. Entonces Metrocali ya después sacó la réplica a través de los medios diciendo que los iban a trasplantar como tal. Allí empezaron a llegar algunos ambientalistas, yo me considero ecologista como tal, donde decía pues de que había que hacer una supervisión, un seguimiento adecuado para que los samanes fueran trasladados de la manera más técnica, a lo cual yo rotundamente me opuse. Yo dije que los samanes eran árboles muy sensibles que no aguantaban la intervención y menos un trasplante como tal, de que había una garantía de supervivencia muy mínima como tal. Esto llevó a que los caleños se dieran cuenta del tema ambiental, que es algo complejo y a veces ambiguo, depende de qué posición la tome uno, y se hizo la marcha que convocó diferentes sectores como tal. La marcha no la convocamos nosotros, sino otras personas aprovechando ese boom que estábamos logrando con los samanes. Esto llevó al comité de rediseño, que fue la parte más interesante del proceso, que fue sentarnos a construir ciudad.
En ese comité pues tuvo una defensa férrea siempre porque tristemente habían intereses creados detrás del trasplante. Cada árbol de esto costaba aproximadamente, dependiendo del porte del árbol, costaba desde los 4 hasta los 12 millones de pesos cada trasplante como tal. En final, logramos preservar los árboles, logré la modificación de algunas estaciones del sur de Cali, como la que queda al frente del psiquiátrico, la de Unicentro, donde los tuvieron que dividir para poder preservar los árboles, incorporar los árboles al diseño de las estaciones. Y eso fue el resultado que de manera personal le dimos a Cali, y mi compromiso con los caleños fue preservar este importante corredor arbóreo. Esa es la historia de los árboles de la Cali. ¿Usted qué opina de lo del Cerro de la Bandera? Bueno, yo realmente, Jairo, yo soy un poco crítico frente al tema del Cerro de la Bandera porque tenemos que tener claridad de que el Cerro de la Bandera nunca ha tenido vocación ambiental realmente. Ha sido minas de explotación desde hace muchos años como tal, lo mismo de las Tres Cruces. Son cerros de la ciudad de Cali que nunca han tenido realmente una vocación ambiental como tal. Uno ve el suelo y son suelos muy pobres como tal, a diferencia de lo que hay detrás, que es lo que a mí me preocupa realmente, que es la zona de la era y la zona de los farallones de Cali, que sí tienen un importante componente ambiental como tal. Entonces el Cerro de la Bandera me parece algo interesante para poderlo hacer como para un sitio ambiental muy cerca a la ciudad, para que la gente pueda ir a estos ecoparques como tal. El tema de la invasión de ellos pues es complicado porque hay gente que tiene derecho a una vivienda digna y muchas veces no lo tienen, pero pues me parece muy complicado porque siempre ha habido como una modalidad de algunos políticos de hacer política a través de sus necesidades e incentivarlos a tomar posesión en zonas ambientales de la ciudad. Lo vemos en el río Meléndez, la parte alta también sucede este problema. Y eso han sido políticos, que han sido administradores, o han sido funcionarios públicos que han permitido esto. Sí, pero indudablemente con esa erosión, esos socavones que hay en el Cerro de la Bandera, con tanta explotación, pues ilegal. El cerro, como hemos visto algunas veces, se va soltando y a veces hasta la vía de la avenida de los Cerros tiene problemas de tránsito porque llegan piedras allí. Sí, señor. Y un día que haya un invierno crudo, Dios no lo quiera, eso se nos puede venir. Estamos hablando con Alejandro Sánchez, Lericia, Cámara 106, aquí en la sala de Jairo. Ya regresamos. Cuando un sueño se hace realidad y vemos el esfuerzo de quienes lo han hecho posible, abrimos el camino para emprender nuevos desafíos. Hoy, gracias a la confianza y respaldo de la Cali que queremos, presentamos con alegría nuestra nueva sede principal. Una gran obra edificada con los mejores cimientos. Nuestra pasión por cuidar y preservar la vida. Centro Médico Imbanaco, vocación de servicio. Hola comunidad. Si yo les digo a ustedes, un ecologista, un ambientalista, ¿ustedes creen que es lo mismo? Eso se lo pregunto a Alejandro. ¿Cuál es la diferencia? Realmente no es lo mismo. O sea, el ambientalista, por así decirlo, usa unos argumentos un poco más light, le digo yo como tal. O sea, ve el ambiente como un contexto general, no particulariza, por ejemplo, el caso de los ecosistemas como tal. Y siempre están como del lado de la parte no visto desde el capitalismo, sino el tema de la explotación del ser humano con respecto a la tierra, y lo argumentan bajo el desarrollo sostenible, que es muy relativo el desarrollo sostenible. Es un término muy fácil de utilizar, pero muy difícil de aplicar realmente como tal. El ecologista, vamos más al tema ecológico como tal, de mirar ya ese contexto general ambiental, pero desde un punto de vista particular de ecosistemas o de un gran ecosistema como tal. Entonces somos muy críticos porque vemos no la naturaleza como un motivo de explotación para el ser humano, sino la naturaleza o el ser humano como parte de este entorno natural del cual somos responsables e incidimos directamente como tal. Eso es como la diferencia entre los dos que siempre había existido como tal. El uno es producido por el sistema, por así decirlo, los otros hemos sido producidos de la crítica y de la situación actual del planeta. Por eso somos más incisivos sobre el tema. Alejandro,
En los ríos de Cali siempre tenemos ese romanticismo de hablar de la, digamos, de inclusive de la poesía de Carranza, un sueño atravesado por un río y tenemos 7. ¿Y cómo están los ríos de Cali en este momento? Pues Jairo, realmente los ríos de Cali tienen problemas. Eso tenemos que aceptarlo. Los ríos de Cali vienen disminuyendo su caudal hídrico año tras año. De pronto no lo percibimos mucho. Te doy una anécdota. Yo llegué a Colombia a los 9 años como tal y me enamoré del río Pance, porque nosotros hacíamos ese típico salida familiar al río Pance todos los domingos, pero no lo hacíamos donde hoy en día va la gente, sino precisamente la primera curva donde empezaron la construcción. Nosotros bajábamos, íbamos a unos charcos que habían en el fondo. Eso prácticamente desapareció. A lo que vengo es de que para nosotros ir a esos charcos teníamos que cruzar el río Pance, y era muy difícil cruzarlo, no necesariamente en una época de invierno, sino en una época normal o de verano, era muy difícil pasarse el río. Actualmente uno pasa el río Pance en una época de verano o intermedia y se da cuenta de lo que ha cambiado. Yo, como lo vivo desde los 9 años, he visto el cambio dramático en mi río Pance y me duele supremamente. Ese es, por así decirlo, el río todavía más preservado de la ciudad, ya dentro del perímetro urbano, porque ya es urbano prácticamente, lo han incorporado con el POT, que ha sido muy problemática con las zonas ambientales de la ciudad. Hablar de los demás ríos, pues contaminados, sus cuencas han sido deforestadas, intervenidas, entonces el agua se va perdiendo. Los nacimientos de agua han sido secados, tristemente, y tengo que decirlo, perdón Jairo, esto ha sido con el auspicio y la permisividad de las autoridades ambientales. ¿Por qué? Porque mucha comunidad tiene identificados nacimientos de agua en determinados sectores y el Estado municipal o regional no los ha querido aceptar, o sea, declararlos como tal, o sea, que aparezcan en los mapas ambientales e hídricos de la ciudad o de la región. No. ¿Qué autoridades normalmente? La CBC y el DAGMA son las autoridades competentes en esto, no tanto Ministerio de Ambiente, porque ellos manejan lo que son zonas de parques naturales, pero no tienen jurisdicción más abajo. Entonces es una problemática de las entidades ambientales, las corporaciones autónomas, en el caso del Valle del Cauca, la CBC, la autoridad municipal también, la parte baja de los ríos que le compete a ellos, el DAGMA, y muchos nacimientos no han sido declarados. Esto tiene un objetivo claro, porque es que los nacimientos de agua deben de ser protegidos. La ley contempla que un nacimiento de agua a los 100 metros al perímetro debe ser protegido, no puede ser intervenido. Son 100 metros, los ríos tienen 30 metros mínimos, porque eso es otra cosa que la ley es clara, es mínimo, y a eso se han apostado todas las entidades, o sea, el mínimo, 30 metros. No quiere decir que eso realmente sea las zonas de protección de los ríos, muchas veces son más, por el componente ecológico que tiene que ver, pero siempre el Estado taja por lo mínimo, porque le conviene, tristemente, así vaya en detrimento ambiental, 30 metros máximo lo ponen ellos cuando realmente son los mínimos. Entonces, ese es el problema ecológico en el tema del agua en Cali. Los nacimientos de agua han ido desapareciendo, hemos tenido mucho, la montaña brota agua por tema de escorrentías. O sea, todo el agua que cae en los farallones de Cali de alguna otra manera va escurriendo por la superficie, lo que se llama las escorrentías, que son los pliegues de la montaña, pero también se subterreniza y va a terminar en la parte baja del Valle del Cauca. Entonces los ríos de Cali son preocupantes realmente. ¿Y los farallones en sí cómo están? En un instante, Alejandro, un instante. Vamos a un tinto de café Águila Roja, calidad certificada. Estamos con Alejandro Sánchez, candidato a la Cámara por el Partido Verde, 106. Pero reiteramos, todos tienen cabida acá. Están invitados a la sala de Jairo. Y ustedes, después de la conversación, querida comunidad, deciden por quién. Es sencillo. Este señor me parece serio, este señor propone cosas interesantes, voy a votar por él. Ya regresamos a la sala de Jairo. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Sí, los farallones de Cali. Bueno, los farallones de Cali tienen una problemática o varios, que es el tema en parte de la deforestación, en la parte media,
A mí me gusta mucho subir a la parte más alta de Farallones, precisamente lo que es Pico ¿Son Pance. cuántos? ¿3.000? Son 3.850 metros más o menos. 3.850. Casi que alcanzamos a hacer. Eso es una zona prácticamente de páramo, aunque no tenga frailejones, pero por el piso térmico prácticamente viene siendo un páramo. Es muy bonito. Y de allí la posibilidad de observar precisamente la intervención del Valle del Cauca. Pues, Y ¿cómo es vemos- la subida allá? ¿Cómo es el experimento de subir allá? Pues es duro, porque antes había una subida mucho más fácil que impactaba mucho menos a nivel ambiental como tal por el tema de la trocha, y ya por el lado que lo están tirando obliga a los caminantes o a los excursionistas a tener que atravesarse parte de esa zona de páramo como tal para poder llegar a Pico Pance. Entonces están afectando realmente Pero esa eso no zona. es protegerlo. Es decir, porque no puede volver paseo de todo el mundo con irresponsabilidad allá. Por eso, a eso vengo, o sea, el trayecto es más largo y interviene más, o sea, afecta más los ecosistemas altos de esta montaña. Antes no, antes era un camino mucho más recto, era por Atoviejo, pero por motivo del batallón de alta montaña nos quitaron ese acceso a la parte alta de Farallones. Entonces era un camino mucho más recto y llegaba prácticamente a uno donde uno llegaba. Entonces no tenía que trasladarse por la zona de páramo, porque es muy frágil, porque en muchos casos es musgo, es un tipo de pasto de alta montaña que cuando tú lo pisas lo vas alterando y es encharcado. Entonces altera el piso de estas zonas. Entonces, como tal. mejor como era antes. Claro, por la zona de Atoviejo era mucho ¿Cuánto más se fácil. demoraba usted llegar allá? Se hacía una jornada de 7 horas, llegábamos hasta lo que le llamaban el almorzadero, que es una especie de mesetica, un mirador que hay en la parte media alta, y allí ya hacíamos un ataque al pico de la montaña de aproximadamente 2 horas. Entonces llegábamos en 9 horas. Ahorita es mucho más largo, ahorita son prácticamente 7 horas por un filo de montaña entre las raíces. Llegamos arriba y de ahí nos tenemos que talar aproximadamente otras 3, 4 horas, como te decía ahorita, por toda la zona del páramo para llegar a las lagunillas, que es donde nosotros llegamos, que haya cerca Pico Pance, que es la parte más alta de esta zona de los Farallones. ¿Y cuáles son los protocolos que hay mundialmente? Porque nos tenemos que comparar es con países desarrollados sobre el manejo de estos ecosistemas. Pero los países desarrollados precisamente ya entran en una etapa de pérdida ecosistémica, o sea, cada vez tienen menos patrimonio ambiental o riqueza ambiental como tal. Entonces son países que protegen lo poco que les queda. Colombia tiene unas características diferentes porque tenemos una gran megadiversidad como tal, pero el mensaje también importante hacia la gente es que lo estamos perdiendo a un ritmo supremamente acelerado. Entonces, en Colombia nosotros lo que necesitamos en cuanto a la ley es aplicarla adecuadamente y, por ejemplo, en el caso de los páramos, que ahorita precisamente se está tratando de delimitar los páramos, hay algo que yo me opongo, porque los páramos y estos ecosistemas tratan de delimitarlos por cuotas de altitud. O sea, sacan en línea recta a una altura determinada y de ahí para arriba es páramo. Y eso no es del todo cierto, porque precisamente los páramos viven de los ecosistemas inferiores que los sustentan. Mejor dicho, sin el bosque inferior el páramo no existe. Simplemente se vuelve una zona de rocas con mucho frío, pero con poca intercambio de humedad por el bosque que se lo ayuda y se lo sube y hace que cubra el páramo durante el día, y eso hace que la escorrentía baje. Porque los páramos son precisamente los nacimientos de agua. Muchos de los páramos tienen lagunillas. Entonces lo que veo es que Colombia necesita frenar, necesita una legislación ambiental muy fuerte, combatir de una manera muy decidida el tema de la deforestación. Lo estamos viendo en las zonas que la guerrilla desocupó como tal, y está entrando de una manera rampante y muy rápido el tema de la deforestación, el Caquetá, el Putumayo. Son zonas que en este momento tienen una tasa de deforestación altísima y el Estado no está siendo capaz de detenerlo. Necesitamos modelos diferentes de desarrollo. Yo he pensado en una idea muy interesante que puede hacerse. Los guerrilleros conocían las zonas. ¿Por qué no cogemos a estos guerrilleros que se incorporaron a la paz, que no quieren malas armas, y los ponemos a que ellos nos ayuden a cuidar estas zonas naturales como tal? Porque la conocen.
saben y de alguna otra manera cuando eran guerrilleros lo cuidaron queriendo no hacerlo, mantuvieron preservada esta zona. Entonces volvamos y hagamos de que ellos puedan ir a ayudarnos como guardaparques a proteger estas zonas ambientales tan importantes para el país como tal. ¿Y ellos estarán interesados? El gobierno ha estado haciendo algún tipo de planes pilotos. Yo estuve en Costa Rica un año, hace aproximadamente un año, tuve la oportunidad de vivir la temática ambiental de Costa Rica como tal. Y ellos llevaron, porque Costa Rica tiene un modelo turístico, ecoturístico, aunque no tan ecológico como tal, porque han impactado gravemente, a prepararse de cómo hacen ellos el turismo en Costa Rica. Y mandaron a muchos guerrilleros precisamente a hacerlo, a empaparse ese tema para ver cómo implementan un modelo parecido al de Costa Rica. Que es interesante hacerlo, pero tiene que tener unos estrictos estándares ambientales que Costa Rica no los tuvo. Él es Alejandro Sánchez Laricia, nuestro invitado hoy, Partido Verde, Cámara 106, la sala de Jairo. Con un tinto de café Águila Roja, calidad certificada, seamos amigos. Bueno, me dice usted que usted vino a los 9 años a Colombia. ¿Dónde estaba? En Italia. En Italia. ¿De qué parte de Italia? Nápoli. Oh, Nápoli. Bella Nápoli. ¿Conoce? Sí, sí, Hermosa. he tenido la fortuna de para estar las en ciudades Nápoles. más despelotadas, como sabemos, pero eso es lo que la hace especial. Sí, en Nápoli. Una ciudad única. Allá estuvimos, sí. La canción napolitana es muy bella. Napolitano. Sí, Eso. hay canciones hermosísimas de esa zona de Nápoles. Bueno, y allá estuvimos, por allá narré un partido yo, allá me acuerdo, ¿sabe de qué? Del gol de Roger Mila a Higuita. Allá estaba ahí narrando ese día, el gol de Roger. Y estuvimos varios días en Nápoles, o Nápoli. Muy linda, hermosísimo, eso es muy bello. Actualmente viven en Milán mis hermanas, En toda mi Milán. familia. Ah, ¿su mami? No, mi madre murió. Murió. Pero entonces a los 9 años vino a Cali. Vinimos, o sea, es que viajábamos de acá, pero esa época la hacíamos en barco. Ajá. Lo hacíamos en el Italian Line. El costo era más o menos el mismo del barco. Y era, imagínense, Sí. 22 días desde Nápoles, España, Islas Canarias, después para allá Bahamas, Barcelona, y después pasamos al otro lado. Ajá. Sí. Usted también hace parte del movimiento antitaurino de Colombia. Sí, soy Que ha el estado director. Ah, Soy el director del movimiento antitaurino hace 22 años. 22 años. Como movimiento fue que hicimos el tema de los árboles. Sí. Bueno, Alejandro, ¿y eso cómo va? Lo del tema de los animales, pues hemos avanzado mucho. Ha sido el producto de un esfuerzo de muchas personas como tal, pero el tema de los animales ya hemos logrado de que sea penalizado el maltrato animal. Hay partes que me preocupa sobre la aplicabilidad de la ley y la necesidad de educar a la gente. Yo siempre he sido partidario más de ir a castigar, de prevenir precisamente tener que aplicar castigo, y la sociedad colombiana necesita eso, empezando por entender que los animales tienen derechos, de que así no los queramos debemos de respetarlos, porque no podemos exigirle a todo el mundo que quiera los animales, pero sí por lo menos respetarlos y a través de eso cumplir la ley. El problema en este momento es el tema de la tauromaquia y este tipo de espectáculos crueles con animales que ha sido complicado. Eso también es el motivo que me ha impulsado a mí a llegar al Congreso de la República. Alejandro, pero la verdad que espectadores en el mundo taurino han descendido dramáticamente. Es decir, podemos hablar pongamos el ejemplo de Cali, un 40 o 50%, como sí. bajito, porque antes la plaza de toros Se se llenaba 8 tardes, ya no. Yo me acuerdo cuando empezamos en el 97, 96, 97, ese diciembre, lo que tú decías, ellos se daban el gusto de decir de que se llenaba hasta las astas, hasta las banderas, que es la parte superior de la plaza de toros. Y inmediatamente empezamos con el proceso nosotros, porque es algo muy particular del movimiento antitaurino de Colombia, o sea, del MAC. Nosotros no le gritamos a la gente. Nosotros nos parábamos frente a la plaza años enteros, diciembre tras diciembre, de manera silenciosa, con pancartas. Entonces, ¿qué era lo que nosotros buscábamos? No era agredir al taurino, asesino, esto y lo otro, sino tratar de moverle la sensibilidad. Entonces, con los mensajes
eran muy disidentes y ser ofensivos. Entonces, por ejemplo, nosotros colocamos un mensaje donde decía, sadismo, 2 puntos, placer perverso que se siente de causarle dolor a un ser, o disfrutar de él. Entonces, de alguna otra manera, le tocábamos un poco la conciencia. Los taurinos dicen que esa especie, ese animal de los toros, de morir en el ruedo, nacieron para eso. Pues es una posición antropocéntrica muy complicada, porque es creer de que la naturaleza es precisamente con objetivo del ser humano. O sea, tiene la finalidad de servir al ser humano y eso nos hemos dado cuenta y nos estamos dando cuenta y nos vamos a dar todavía más cuenta a medida que pasen los años de que eso no es verdad. El toro de Lidia sí es una especie creada de alguna otra manera, un híbrido, o han ido mezclando tipos de toros, empezando con el Bos Tauro, que existió como tal, y lo han ido mezclando para irle bajando, por así decirlo, no esa agresividad del toro, sino ese temple, ese temperamento del toro a veces explosivo, y han hecho este tipo de mezclas. Pero el hecho de que ellos hayan manipulado genéticamente, de hecho cruce de razas no les da derecho a tener que hacer lo que hacen, porque es un ser sintiente, la Constitución lo contempla, la Corte lo reafirmó, son seres sintientes, sujetos de derechos. ¿Por qué se ha embolatado tanto lo de Bogotá? Lo de Bogotá fue porque lo que pretendieron hacer en Bogotá era que se decidiera, como el referendo antitaurino que se planteó, solamente en Bogotá, lo decidiera, digamos, la alcaldía de Bogotá, el Consejo de Bogotá y los bogotanos, y resulta que no se puede. No se puede porque existe una ley jerárquica superior como tal. Que es el Congreso. Sí, y las leyes que han producido ellos o que han emanado desde el Congreso como tal. Entonces, el espacio de discusión sobre el tema de las corridas de toro en Colombia, sea en una ciudad o a nivel nacional, tiene que darse en el Congreso de la República. Un Congreso plagado de taurinos y de personas que mucho van afines con ellos como tal. Alejandro, ¿por qué votar por usted? ¿Por qué votar por mí? Porque soy una persona seria, soy honesto con el trabajo que he hecho y tengo todo mi compromiso precisamente con poder lograr avances en este tema ambiental que tiene que ver con el ser humano directamente, el tema del agua. Está mi historia de vida o mi hoja de vida, mi trayectoria de hace muchísimos años que comprueba de que no estoy aquí por un negocio, estoy aquí por luchar precisamente por una necesidad urgente que tenemos como sociedad, como nación y como naturaleza como tal. ¿Qué es para usted el amor? El amor es la cosa, es el sentimiento más bonito que hay, pero el más difícil. Más difícil porque es entender qué es amor, precisamente. Para mí amor es querer a alguien, así no sea un objeto de pertenencia, como a veces pretendemos en las relaciones. Mucha gente, tú eres mi gran amor, pero es un sentimiento posesivo. Posesivo, sí, egoísta. El amor es muchas veces querer a alguien, así no sea para uno, así no obtenga resultados para uno, sino ver bien a alguien o ver bien algo, o algún tipo de ser. Yo amo la naturaleza y por eso la defiendo, pero no es mía, soy parte de ella. Claro. A eso aplico yo el tema del amor. Muy bien. Alejandro, muchas gracias. Gracias, Jairo. Muy amable. Muy gentil por tu invitación. Aquí en la muchas sala gracias de por Jairo, escucharnos. bienvenido siempre. Y así a todos los que quieren llegar a la Cámara y los que quieren llegar al Senado, los que quieren ser diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, más adelante, presidente, más adelante, aquí pueden venir a la sala de Jairo. Paz, bien, amor. El amor es el sentimiento sanador por excelencia. Gracias por habernos acompañado.